Muy bien, y como comentaba Sandy antes de irnos al corte, para nosotros realmente es elemental que usted pueda seguir conociendo cómo este ámbito político en Guatemala genera la noticia que conoce usted, no solo en TN23, sino acá, en A la Medida. Y precisamente hoy sostendremos una entrevista con Max Santa Cruz, experto en el tema político, y por supuesto a compartir con sus conocimientos con nosotros. Y no me queda más que darte la bienvenida, Max. Nuevamente, muchísimas gracias por recibirme en su casa y muy contento de estar con ustedes, aunque a veces siempre con esos trajines que nos da el acontecer nacional. Así es. Sin duda alguna, y bueno, esta semana ha sido de mucha información y también de mucho movimiento en el tema político. Esta semana se anunciaba ya oficialmente los resultados de las elecciones que dan como ganadora a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidente. Y ese mismo día también el Registro Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral informaba sobre la suspensión provisional de la personalidad jurídica del partido Movimiento Semilla que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia. Vemos dos resoluciones que se dan, dos anuncios que son pues bastante contrarios también, y esto ha llamado mucho la atención y ha generado diversas dudas en la población. ¿Cómo ve usted estas decisiones que se toman en un mismo día, pero en sentidos pues prácticamente opuestos, ¿no? Bueno, primero pareciera ser que los guatemaltecos no encontramos finalmente paz o cierta certidumbre en el proceso electoral. Quisiéramos ya saber con certeza que las autoridades electas son las que van a estar el 14 de enero tomando posesión de sus cargos. Hoy en día pareciera ser que eso no está seguro todavía ni confirmado porque, como bien se dice, en este día se dieron esos dos eventos que pareciera ser como que contradice uno al otro y opone a nivel de fuerza y pulso dentro de la misma institución del Tribunal Supremo Electoral. Si se da el reconocimiento y la acreditación como binomio ganador de la contienda electoral a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera, o bien se habla sobre la cancelación, las suspensiones, bien lo explicaba Fernando, de la personería jurídica del partido. Pienso yo que el Tribunal Supremo Electoral sale con un poco más de prisa a dar este anuncio, precisamente porque sabían que iba a salir el registrador a hablar de la suspensión de la personería jurídica. Ese impasse es terrible, pero no solo queda ahí. Lo que hoy en día vimos en el Congreso aún le da mayores tintes y elementos de problema y de ruido al proceso electoral. Creo que la Junta Directiva, no el Pleno, la Junta Directiva se apresura en tomar una decisión en donde le quita la característica de bancada a los miembros del partido Semilla, hoy en día donde el propio presidente electo es parte de esa bancada, y pone en una situación bastante complicada porque al final de cuentas, cuando uno revisa la historia y ve que partidos en similares condiciones como la UCN empezó un proceso en el 2019 y finalizó en el 2022 cuando se agotaron, como bien mencionaba Fernando, todos los procesos y las instancias a las cuales tiene derecho, en este caso el Movimiento Semilla. Es decir, pareciera ser que no terminamos con esa falta de certidumbre que los guatemaltecos necesitamos para empezar a realmente a poner en orden la casa en este país desde el punto de vista del proceso democrático. Ahora, Max, todos los guatemaltecos ahora mismo tendrán, estoy 100% seguro, esta pregunta. Si el presidente electo Bernardo Arévalo y su vicepresidente Karin Herrera entran a tomar posesión el 14 de enero del año entrante e inicia pues ya su trabajo como ese binomio presidencial a cargo del organismo ejecutivo y de toda la administración pública, ¿qué sucede para este binomio presidencial si se llega a quedar sin bancada que les respalde en el Congreso de la República? ¿Qué tan difícil va a ser gobernar para ellos? Sin duda es complicado no tener una bancada. Ya de por sí tener una bancada o no mayoría en un Congreso, lo que va a tener que obligar, en este caso el Movimiento Semilla, es a tener que sentarse a negociar y a discutir los temas de país en aras de las grandes necesidades que se tienen. Esperamos y apelamos a la madurez política del resto de las bancadas que entiendan que más allá de la conformación del Movimiento Semilla en su bancada como diputados,
el acceso que tiene, como se mencionaba, a presidir comisiones o a estar como parte de miembros de la instancia de jefes de bloque, pues más, o integrar la Junta Directiva, más a eso hay una agenda nacional que hay que discutir y que el Ejecutivo necesita, por supuesto, el Congreso de la República para poder sacar adelante iniciativas de ley o ciertos momentos políticos en donde se requiera esa negociación importante, madura y seria, de lo cual Guatemalteco está esperando. Esperemos a ver qué sucede. Esperemos a ver qué sucede con los recursos que aún están pendientes de resolver. Pero si esa situación se da, sin duda será un escenario complicado para la próxima administración y, por supuesto, para poder lograr traducir las ofertas electorales en resultados tangibles dentro del ejercicio del mandato al cual fueron electos. La decisión acelerada que toma la Junta Directiva en el Congreso sobre la declaratoria de bancada independiente o diputados independientes a los de bancada Semilla, ¿qué mensaje cree usted que está enviando? Siento que el guatemalteco, más allá de que si votaron por Semilla o no son simpatizantes del binomio ganador, lo que nos deja ver es que tristemente la clase política sigue perdiendo credibilidad frente a los ciudadanos. Pareciera ser que estos son revanchismos políticos, porque si entendemos que hay procesos que todavía hay que agotar, ¿cuál es la prisa política para poder hacer cumplir una resolución del registrador cuando existen otras instancias aún por resolver? Entonces, creo que es un momento político desafortunado en un revanchismo del cual el guatemalteco espera que ya no se den a esas alturas de la democracia en el país, y que las autoridades a las que fueron electas realmente cumplan con su sentido de responsabilidad. Y más si viene una acción de estas de la propia presidenta del Congreso de la República, que es uno de los organismos del Estado. La gente espera realmente actitudes distintas de la clase política para empezar a cambiar esa percepción necesaria que los políticos tienen que enseñar de cara a incluso a un ejercicio permanente de la política, y no solo partidaria, sino política como tal. Max, hasta este momento, la UNE aún no sale a reconocer su derrota. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, es un poco hablar de lo mismo, hablar de la falta de madurez política. Sé que también tienen derecho, porque eso también hay que reconocerlo, a poder apelar a si es que existe alguna, aunque ya reconociendo el Tribunal Supremo Electoral cerrado el proceso como tal, aunque tienen de aquí al 31 de octubre, ellos reclaman de que si el proceso como tal está abierto desde la declaratoria de la convocatoria a elecciones en enero de este año, cierra el 31 de octubre el proceso, que todavía tendría un espacio para poder reclamar algunas dudas que tienen sobre el conteo de votos, etcétera, algunas dudas del proceso en general. Pero más allá de eso, que va a ser difícil encontrar una diferencia cuando hubo más de 1 millón de votos de distancia, creo que aquí lo que estamos ya nuevamente presenciando es la falta de la madurez política de los liderazgos de este país. Necesitamos realmente que para construir un país y una Guatemala distinta, los liderazgos empiecen con sus diferencias, con sus disensos, pero en la búsqueda de consensos, a plantear las cosas sobre el escenario de los hechos, pero también de la responsabilidad. No podemos seguir a la deriva, ciudadanos y clase política, y este barco que se llama Guatemala necesita realmente tomar rumbo fijo y seguro para poder avanzar, donde tantos guatemaltecos no pueden seguir esperando estos desplantes o estos actos de inmadurez política. De momento vemos entonces que están pendientes de resolución varios recursos que se han planteado, tanto por parte de Semilla, obviamente buscando que se les pueda dejar pues el partido, que puedan continuar, pero los próximos días van a ser determinantes. ¿Cuál cree usted que podría ser el escenario que pintaría más la resolución de toda esta situación a manera de conclusión? Bueno, ojalá que haya una reflexión importante sobre el marco de la ley, de la institucionalidad democrática a la cual todavía creemos algunos guatemaltecos que puede rescatarse o podemos confiar, o que puedan dar señales de confianza en medio de la incertidumbre. Pero también creo que es momento para que la clase política o los diferentes sectores serios y representativos del país también no agarren esto como una especie de ring de contienda todavía electoral, sino que abonemos para poder empezar a resolver los problemas y empezar a proponer las soluciones o las condiciones del escenario para que este país pueda avanzar finalmente. No debemos caer en esa encrucijada a rato de disparates y a veces descalificaciones en medio de esta incertidumbre
de carácter jurídico, pero también de carácter político. Claro. Ahí es donde tenemos que apelar a esta madurez y a la seriedad de los actores, por supuesto, y esperemos que realmente tenga una respuesta mucho más certera y pronta, porque los guatemaltecos ya no podemos seguir en esta incertidumbre y en esta oscuridad, o a veces en estas nubes que realmente no nos dejan ver un futuro que todos los guatemaltecos aspiramos. Muy bien, Max Santa Cruz, consultor y experto en política nacional, muchas gracias por habernos acompañado acá en A la Medida. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Veremos entonces qué pasa la próxima semana para poderlo analizar en este espacio. De esta manera nosotros cerramos el análisis de la noche. Fernando, también un gusto compartir contigo. Que tengas feliz noche. Como siempre es un honor, Sandy, amigo y amiga televidente, la mejor de las noches y un excelente descanso. Vamos a la pausa, regresamos con Andrés Estrada y las noticias internacionales.